Muy bien, acá estamos. Bueno, ahora que ya sabemos definir, conocer etiologías, clasificar las insuficiencias cardíacas, las formas que vimos recién, vamos a las manifestaciones clínicas. Y decíamos que íbamos a usar la clasificación fisiopatológica en tanto de dónde está la insuficiencia cardíaca. En las cámaras derechas, en las cámaras izquierdas, ¿sí? Es biventricular, es decir, es congestiva. Entonces, ¿y por qué usábamos esa clasificación? Porque es la que más nos acerca a los signos y síntomas. Y a partir de los signos y síntomas, vos podés rápidamente determinar necesidades que estén alteradas, ¿sí? Por eso usamos tanto las fisiopatológicas como clasificación en enfermería, en tanto la insuficiencia cardíaca, porque rápidamente nos deja ver necesidades alteradas. Ahora vamos a ver ejemplos. Fíjense entonces que de las manifestaciones clínicas tenemos que, usando la clasificación, podemos ver dos grandes divisiones, las formas izquierdas y las formas derechas. Y a su vez hay una subclasificación que te dice que hay signos y síntomas que son anterógrados, es decir, anterógrado es todo lo que yo tengo del ventrículo hacia adelante. Y acordate que los ventrículos hacia adelante tienen a sus arterias homólogas. El ventrículo derecho tiene a su arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo tiene a su arteria aorta. ¿Sí? Entonces, hay signos y síntomas que son propios de qué cámara está afectada y si es mirando hacia adelante o mirando hacia atrás. Si es mirando hacia adelante, se llama signos anterógrados. Si es mirando hacia atrás del ventrículo, ¿qué tiene atrás el ventrículo? Y atrás tiene a la aurícula y a la aurícula que le corresponde un retorno venoso diferente. Por eso es importante que recuerdes la anatomía, porque a partir de reconocer la anatomía es mucho más fácil entender los signos y síntomas. ¿Sí? Mira, si yo digo, mi paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que tiene derecha? Porque mira, los signos anterógrados, ves que dice síntomas debidos a bajo gasto. ¿Bajo gasto qué significa? Que hay poquito gasto cardíaco saliendo del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, porque estoy en la cámara derecha. Signos anterógrados, es decir, adelante del ventrículo derecho, ¿qué tenés? La arteria pulmonar. ¿Y las arterias pulmonares a dónde van? A los pulmones. ¿Para qué? Para llevar sangre para que oxigene. Y después retorne al corazón por las venas pulmonares. ¿Y qué dice acá? ¿Cuáles son los síntomas propios o signos propios de la insuficiencia cardíaca? Derecha anterógrada. ¿Y qué te dice? Mira, la hipoperfusión pulmonar, es decir, que llegue poca sangre al corazón, a los pulmones, disculpen, a los pulmones. Eso se llama hipoperfusión pulmonar, ¿sí? Que obviamente después va a desencadenar hipotensión arterial, porque hay el gasto, ¿sí? Pero entonces, si a vos te preguntan, dígame síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha anterógrada. Acuérdate que vos siempre te estás parando en el ventrículo o derecho o izquierdo. Y ahí mirás hacia adelante anterógrado, hacia atrás retrógrado. Yo te digo hipoperfusión pulmonar, perfecto. Ahora te preguntan, dígame signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Retrógrados, hacia atrás del ventrículo derecho. Y hacia atrás del ventrículo derecho, ¿qué tenés? La aurícula derecha. Y detrás de la aurícula derecha, ¿qué tenés? El retorno venoso sistémico, la vena cava superior y la inferior. Y mira, ¿qué vas a ver? Y voy a ver edemas periféricos que dejan fovea, que dejan a la presión las marquitas del Godet, como habíamos visto la semana pasada, hepatomegalia, que es dolorosa la palpación, ascitis, acumulación de líquido peritoneal, derrame pleural. ¿Se acuerdan que una vez habíamos dicho que si yo entraba a la UCO, a la unidad coronaria, y veía un paciente con un drenaje pleural y me decían que tenía un derrame pleural sin neumonía, es propia de una insuficiencia cardíaca? Eso lo habíamos dicho, pero hace 2 o 3 meses atrás. Entonces, un derrame pleural, porque esto ya no es un exudado por infección, es un trasudado
por alteración de las presiones con las cuales circula la sangre por ese pulmón. Puedo tener enteropatías con pérdida de proteínas, por eso se forma fácilmente la citis, oliguria, por ejemplo. ¿Sí? Esos signos retrógrados, también, por ejemplo, ingurgitación de la vena yugular, ¿sí? La vena yugular siempre está como ingurgitada, agrandada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no logra llegar esa sangre con facilidad a la aurícula derecha. Acordate que el corazón, como mecánicamente, es una bomba aspirativa y expelente. Aspira, favorece el retorno venoso. Expele, saca la sangre de la aurícula al ventrículo, del ventrículo a las arterias. Otra cosita más, mira, ingurgitación yugular positiva, reflujo hepatoyugular, esto se hace, esto que se llama reflujo hepatoyugular, es que cuando yo tengo hepatomegalia, acuérdate que el hígado no se palpa en condiciones normales, salvo, si yo quiero palparlo un poquito, ¿qué te hace hacer el médico en el examen físico? ¿Alguna vez ustedes le palparon el hígado en un examen físico, un control de salud en el trabajo? ¿Alguna vez los controlaron? No, ¿No? al menos yo no, nunca, aparte nunca lo vimos tampoco en el hospital. No, bien. Si vos ves que hacen lo siguiente, te acuestan boca arriba en la camilla, ¿sí? Bien supino en la camilla, te hacen respirar bien profundo y el médico toca debajo de las costillas derechas y ahí puede palpar la base del hígado, ¿sí? Entonces, el hígado solo se puede palpar en inspiración profunda porque sube la caja torácica, sube la parrilla costal y vos podés palpar a nivel de hipocondrio derecho el reborde del hígado. Pero cuando hay hepatomegalia, megalia que significa agrandamiento, se palpa sin ninguna inspiración profunda, ¿sí? ¿Cuándo te das cuenta que están vigilando la hepatomegalia? Porque se le va marcando con un marcador de piel donde se palpa todos los días, ¿sí? Entonces, cuando vos veas un paciente que a nivel del hipocondrio derecho, ¿sí? Tiene unas marquitas con marcador, es porque están haciendo el seguimiento de dónde está la hepatomegalia ese día, por lo menos. Y se mide, dice un dedo o dos dedos por debajo del reborde costal derecho, ¿sí? Eso es importante, no lo borren, porque a mí me pasó una vez, cuando recién empezaba en pediatría, que encontraba a algunos de mis pacientes con esas marquitas. Entonces, como yo era un fanático de la higiene y confort, lo bañaba y le sacaba todas esas marcas, porque no me gustaba cómo quedaba todo rayado el paciente. Después, una vez, averiguando los médicos, decían, ¿quién está borrando las marcas de seguimiento al paciente? Y bueno, descubrieron que Hollins era un fanático de la higiene y confort y me pidieron que deje de hacerlo. Cuando me lo explicaron, me entendí. Entonces, la hepatomegalia, recuerda que en insuficiencia cardíaca se palpa sin ninguna inspiración profunda. En cambio, si el paciente no la tiene, si vos le pedís inspirar profundamente, levanta la parrilla costal, la caja torácica, y ahí se puede palpar. Es lo que te piden también, si quieren verte el hígado, cuando te hacen una ecografía abdominal, ¿sí? Si el médico, el ecografista, tiene indicación de ver cómo está tu hígado, te va a pedir que inspires profundamente y con el transductor pone debajo de la parrilla y intenta ver un poquito el hígado, ¿sí? Pero esa es una manera de valorarlo y también de verlo a partir de la ecografía abdominal. Decíamos que el reflejo hepatoyugular, ¿qué significa? Cuando hay hepatomegalia, acuérdate que el hígado es un órgano muy vascularizado y cuando vos lo presionás un poquito, ¿sí? Además de haber dolor, la yugular se ingurgita. Eso se llama reflujo hepatoyugular, ¿sí? Es que hay como un reflujo de sangre que va del hígado a la yugular directamente. Entonces, la yugular se ingurgita porque presionaste el hígado. Luego tengo hepatomegalia, ya lo habíamos dicho, y mirá lo que dice acá, presión venosa elevada. ¿Por qué está elevada la PVC? Y porque la sangre se queda, ¿sí? Estancada, entre comillas, atrapada a nivel vascular
y no logra llegar a la aurícula derecha. Por eso tengo una PVC elevada, ¿ves? Mira, acá, bueno, acá los valores normales pues son de 8 a 10. Esto es más en el adulto. En el chico somos más chiquitos, de 2 a 6 generalmente. No somos tan generosos como el adulto. Entonces, fíjate que la PVC está elevada por esto mismo, porque hay congestión vascular. La sangre no llega a la aurícula derecha, entonces la vena cava, principalmente la inferior, se congestiona y te da la PVC alta. ¿Mm? Ahora pasamos a los signos de izquierda, ¿sí? Signos de insuficiencia cardíaca izquierda. Y vos tenés lo mismo que antes. Hacia adelante. Profe, Sí, decime. disculpe que le interrumpo, porque hay un proceso que no comprendo correctamente. Hasta que usted explica que la sangre se queda en espacios vasculares porque no retorna a las aurículas, hasta ahí entiendo. Bien. Eventualmente puede derivar en edema agudo de pulmón, y etcétera, como hablamos también. Ahora, lo que no estoy comprendiendo es por qué mecanismo es que la sangre o el exceso de, ¿cómo es esto?, de líquido queda atrapado en otros lados. ¿Es por diferencias de presiones? Primero queda atrapado por la misma congestión. Si yo no tengo un miocardio aspirativo, que sea competente, que pueda atrapar el retorno venoso, acuérdate que la sangre venosa circula contra una gravedad y para colmo depende de la capacidad aspirativa del corazón. Después, los terceros espacios, como por ejemplo el derrame pleural, se da por una incompetencia en el manejo de las presiones, ¿sí? Después, la citis se da generalmente por fuga de proteínas y se forman terceros espacios. Y además, al estar congestiva la circulación abdominal, porque no hay un buen retorno venoso sistémico, la sangre congestiva hace que las proteínas se fuguen y a donde van las proteínas, el líquido las persigue, porque eso modifica lo que es la presión oncótica. Entonces, si las proteínas se me van a un tercer espacio, que es el peritoneo, toda la sangre quiere ir acompañando las proteínas, porque va a haber más presión oncótica fuera de los vasos. A ver si entendí. Disculpe, profe, que le reformulo la pregunta, porque me parece que ya lo entendí. Es decir, como hay congestión vascular, aumentan las presiones, aumenta la presión vascular, por ende, esa sangre tiene que ir a algún lado, entonces termina pasando finalmente, por ejemplo, en un derrame pleural, a un tercer espacio. Claro, la congestión vascular busca descongestionarse. ¿Cómo? Encontrando terceros espacios. A veces aprovechando el deterioro de las presiones y a veces aprovechando la fuga de las proteínas, que invierten la presión oncótica. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Ahora pasábamos entonces a la izquierda y teníamos insuficiencia cardíaca izquierda, ya falta poquito, ¿eh? Problemas mirando hacia adelante del ventrículo izquierdo y mirando hacia atrás del ventrículo izquierdo. Anterógrado es mirando siempre hacia adelante. ¿Y qué tiene adelante el ventrículo izquierdo? Y la arteria pulmonar. ¿Y después qué tiene? La arteria aorta, disculpen. Y de la arteria aorta, y todo el sistema circulatorio sistémico. Entonces, tenés signos de hipoperfusión tisular periférica, ¿sí? Es decir, tenés cianosis, frialdad, pulsos débiles, rellenos capilares enlentecidos. Después, mira, tenés oliguria. Acordate que el riñón, si le llega poca sangre o poca presión, lo primero que hace es detener la formación de orina. Oliguria, astenia, el paciente pierde el apetito, ¿sí? Además por el problema de la citis de por medio, eso quita mucho el apetito del paciente. Debilidad, confusión, ¿sí? Profe, disculpe. ¿Sí? Puede ser una obviedad, pero se le suma insaturación, ¿no? ¿O no? Sí, la insaturación principalmente es cuando es retrógrado. Ahora vamos a ir a eso. Ahora estás del ventrículo hacia adelante. La saturación se resolvió, es un problema pulmonar, ¿sí? Que es donde el oxígeno entra a la hemoglobina, ¿sí? Ahora estamos viendo del ventrículo hacia adelante, anterógrado, ¿sí? Y acá dice, y la insomnio, la confusión es porque hay poca presión de sangre que llega al corazón, ¿sí? Después fíjate que ahora sí aparece lo que recién me preguntaban.
¿Qué pasa cuando el deterioro está hacia atrás? Es decir, la sangre que debiera llegar al ventrículo izquierdo queda en la aurícula izquierda, o peor aún, no llega ni siquiera a la aurícula izquierda y queda congestivamente en los pulmones. Si queda congestivamente en los pulmones, ya era poca la sangre que llegaba, porque había una insuficiencia cardíaca derecha, que puede no haberla, pero ponerle que la haya, ya era poca sangre que llega al pulmón, y eso poco que llega le cuesta llegar al ventrículo izquierdo, esos pulmones se ponen congestivos y aparece la disnea paroxística nocturna, que la paroxística nocturna se da en, como te dice el nombre, es una disnea que no sabemos bien el origen, pero ocurre de noche. En sí el origen ya está descubierto, lo que es paroxístico es que ocurre repentinamente. Suele darse en el transcurso de la madrugada y se da cuando el paciente a lo largo del día, por ejemplo, estuvo sentado o pudo deambular bastante, ¿sí? Se forman edemas a nivel de los miembros inferiores o anasarca en todo el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo entro en supino y me acuesto, los edemas, como ya no tienen que lidiar con la gravedad, son reabsorbidos, ¿sí? Entonces la circulación venosa funciona mejor, porque ya no hay una gravedad con la cual tengan que lidiar. Cuando esa sangre empieza a aumentar su volumen, llega de la misma manera al pulmón. Entonces al pulmón lo encharca. Llega mucha sangre retornada sistémicamente y el corazón, ¿qué hace? Lo manda rápido al pulmón. Y el pulmón no lo tolera. La diferencia de la disnea con la disnea paroxística nocturna es que la paroxística nocturna ocurre, te lo dice, de noche, generalmente de madrugada, y el paciente realmente se despierta asfixiado. Es un paciente que requiere oxígeno, ¿sí? Tenés que darle una fuente rica de oxígeno, y es un paciente que hay que rápidamente sacarle ese exceso de agua. Y generalmente el consumo de diuréticos endovenosos es la indicación, ¿sí? Por eso un paciente que se te despierte ahogado en medio de la noche, tenés que pensar que es una disnea paroxística nocturna. El tratamiento es ponerle alguna fuente de oxígeno, una máscara de Venturi, por ejemplo, habla con el médico a ver si va a querer darle algún diurético. La ortopnea, ¿sí? Es un clásico de signos retrógrados, te vas a dar cuenta, pues el paciente que vos entras a visitarlo y siempre está sentado, siempre necesita ventilar cómodamente poniéndose en posición ortopneica, es propio de que la insuficiencia cardíaca es izquierda con repercusión retrógrada, ¿sí? Y el edema agudo pulmón, obviamente, es el clásico de los signos o síntomas retrógrados de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cómo vemos a este paciente? Progresión física y auscultación de crepitantes, porque hay agua a nivel alveolar, ¿sí? Hay trasudado, se dice, auscultación de sibilancias como efecto al crepitante, el crepitante no deja de ser un cuerpo extraño en la vía aérea, el esputo o mucosidad es rosada por la presencia de sangre, ritmo del galope, es decir, el ritmo del galope la verdad que tendréis que escucharlo, pero lo que se acentúa, ¿vieron cómo es el ritmo de cómo es el caballo? Que es... Bueno, se pierde el ruido característico del loop-doo, que uno suele ejemplificar en cardiología, ¿sí? En cardiología uno escucha el ruido como loop-doo, 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 primer y segundo ruido, ¿sí? En cambio, el ritmo de galope cambia ese loop-doo por uno que es como que galopa un caballo, y eso es por una alteración del gasto cardíaco. Se dice que aparecen nuevos ruidos también, ¿sí? El pulso es alternante, suele ser también filiforme, ¿sí? Ese pulso que uno palpa con dificultad y cuando lo encuentras y apretás mucho lo perdés. Es un pulso que es débil, filiforme y que tiene poco volumen, ¿sí? Porque pierde presión inclusive. Y acá hay cuestiones que, bueno, la presión capilar pulmonar, no, eso ni siquiera la nombren porque eso se mide con el Swan-Ganz y ahora no vamos a entrar en ese tema. Entonces, para esto nos sirvió, fíjense entonces, cómo rápidamente puedes determinar necesidades alteradas. Un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda tiene muy alterada la capacidad ventilatoria, de difusión de gases,
Es un paciente que te insatura, acá sí te insatura porque retrógradamente tiene esa dificultad en la hematosis pulmonar, dificultad en la ventilación, necesita el cambio de decúbito para ventilar con generosidad y con facilidad. El tema de la alimentación es un problema, por eso lo alimentamos con alimentos muy fraccionados, pero hipercalóricos, ¿sí? No le damos un gran almuerzo, una gran cena, sino damos muchas colaciones a lo largo del día, pequeñitas, pero hipercalóricas, ¿sí? Porque yo sé que el paciente, si le doy todo para almorzar o todo para cenar, no lo va a tolerar, se va a poner nauseoso y me lo va a vomitar. Entonces, la dieta, por ejemplo, ahí ya ves una necesidad, vas a ver que son colaciones muy fraccionadas a lo largo del día, pero hipercalóricas. Muchas calorías en poca cantidad. El tema del insomnio, ¿sí? Es un paciente que le cuesta dormir, ¿por qué? Por los problemas ventilatorios que tiene, entonces uno va dejando dormir al paciente todas las veces que pueda. Si el paciente logra tener, no sé, una muy buena siesta, no lo voy a ir a despertar para controlarlo si sé que le cuesta dormir durante la noche. Entonces es una necesidad que uno dice, bueno, no lo despertemos, si no es que es una emergencia, déjalo dormir y descansar porque le está costando hacerlo durante el día. Lo mismo que la debilidad y la confusión. Pacientes débiles y confusos, el tema de la deambulación se hacen con mucha cautela y siempre en compañía. Bien, en lactantes y niños pequeños, signos y síntomas, obviamente la dificultad para alimentarse, te vas a ver que la mamá va a referir que cada vez que lacta se cansa mucho, transpira inclusive, o sea, dice que le salen gotitas en la frente. La transpiración es por la liberación de catecolamina, el chico está recontra taquicárdico, se fatiga, incluso es como que le cuesta ventilar, hace disnea nada más que por el hecho de alimentarse, ¿sí? Eso se da muy frecuente en los lactantes que siguen manteniendo la lactancia. A diferencia del adulto, que todos los adultos con insuficiencia cardíaca no llegan con obesidad, siempre llegan todos de alguna forma obesos, en el niño es todo al revés, te llegan generalmente con muy mal progreso de peso, te llegan muy flaquitos, vamos a decir nosotros, ¿sí? Así en la jerga. Es un paciente que llega con un muy bajo peso para su edad. ¿Y a qué? Y debido a la insuficiencia cardíaca, decíamos, hay anorexia, hay intolerancia, entonces estos chicos son, por ejemplo, durante el día los dejamos comer lo que quieran y durante la noche hacemos gastroclisis nocturnas. ¿Para qué? Para recuperar peso, ¿sí? Muy bien. Después, a ver, hepatomegalia ya lo vimos, cardiomegalia ya lo vimos, ritmo galopa ya lo vimos. Profe, ¿Sí? ¿en estos pacientes se utiliza albúmina? Sí y no. El problema de la albúmina es que tenés que tener ya corregida el problema del inotropismo, ahora vamos a entrar en eso, en tratamiento, porque si yo no tengo una buena actividad contráctil, yo no te puedo reabsorber los edemas. Lo que pregunta el colega, ¿sí? Él lo que está preguntando es lo siguiente. La albúmina es una proteína. Y la proteína, habíamos dicho que las proteínas aumentan la presión oncótica en la sangre, es decir, atraen el agua y mantienen el agua dentro de los vasos. Decíamos que nuestros pacientes suelen tener muchos edemas. Entonces, hay un tratamiento para sacar edemas que dice lo siguiente. Si yo tengo un paciente con muchos edemas, le doy proteínas como la albúmina humana, que se infunde, y durante su infusión le voy a dar a mitad de infusión y al final furosemida. La albúmina, cuando yo la empiezo a infundir, ¿qué va a hacer? Aumenta la presión oncótica, atrae el agua que está en los terceros espacios, en el intersticio, adentro del intravascular, entonces los vasos se llenan de sangre. Y le tengo que dar unos toquecitos, generalmente a mitad y al final de la infusión de albúmina, que se pasan 2 horas generalmente, ¿sí? Le doy furosemida, ¿para qué? Para que ese exceso de sangre que empieza a haber circulando, el riñón la elimine. Pero acuérdense, para que la sangre en exceso llegue al riñón, se filtre y forme orina, necesito una buena función cardíaca. Porque yo puedo aumentar de mucho la cantidad de agua circulando y sin embargo no orinar. Si no hay presión, acuérdate que
El riñón funciona a esas dos variables, volumen y presión. Yo aumento el volumen, pero si no tengo una buena presión contráctil, no llega Si el y... corazón no funciona correctamente, termina llegando al paciente, como quien dice. Claro, lo complicás, lo ponés más insuficiente. Por eso, si vos tenés una función contráctil con buen inotropismo, es decir, que está medicado inotrópicamente, y tenés edemas, puedes jugar, de alguna manera se dice, con la albúmina y la furosemida, ¿sí? En niños mayores, digamos, además de todo lo que vimos que se da en un lactante, en niños pequeñitos, el retraso ponderostatural se mantiene, son niños que les cuesta crecer, ¿sí? Aparece la disnea o la fatiga, ¿no? Va a decir el chico, como que el chico dice, me fatigo, nos vamos a decir, vos haces disnea, ¿sí? No solamente, recuerden que la disnea tenía los 4 grados, son niños que aparece la disnea principalmente en la actividad física, es cuando denotan, practicando un deporte, que la disnea, la insuficiencia está o pronunciada o se está reagudizando, ¿sí? Si no, no debiera, si está bien tratado. La anorexia es una constante, el dolor abdominal en la medida que haya hepatomegalia aparece, los terceros ruidos siempre están presentes, disnea, tos, pero obviamente en un paciente que está reagudizado o no hay un tratamiento. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es siempre clínico, ¿sí? Siempre la clínica es lo primero, y luego aparece la radiografía de tórax para ver si hay una remodelación cardíaca, ¿no? Si ese corazón está hipertrófico, si está dilatado. También se hace ecocardiogramas para valorar la fracción de eyección del corazón, ecocardiogramas, mejor dicho. Algunos niños requieren tratamientos más invasivos, como son los cateterismos hemodinámicos, que es la inserción de un catéter por la arteria femoral, o actualmente también se está usando, no en la infancia generalmente la femoral es clásica, en los adultos se están usando también la arteria radial, ¿sí? Para aproximarse al ventrículo izquierdo y poder monitorizar la función cardíaca desde el ventrículo izquierdo, pero con catéteres. En los niños generalmente el cateterismo es hemodinámico, pero vía arteria femoral. Vamos al tratamiento y terminamos este temón. El tratamiento, al igual que ustedes vieron ya en el adulto, es el mismo en el niño, ¿sí? Recuerden que el objetivo es eliminar o mejorar las causas que desencadenaron la insuficiencia cardíaca. Si son cardiopatías congénitas, y bueno, va a ser corregir quirúrgicamente la cardiopatía congénita. Que eso lo van a ver muy bien en las clases que ya están grabadas. Perdón, profesor. ¿Sí? Lo que yo estoy viendo es que utilizan mucho NTG, el nitrógeno. Sé que se usa nitroglicerina, perdón. Y veo que según lo que escuché, lo usan para la hipertensión. En este caso, como vasodilatador también. La nitroglicerina es un tratamiento para cuidados intensivos, es de infusión parenteral endovenosa continua, no es un tratamiento ambulatorio. Yo ahora lo que vamos a ver nosotros es el tratamiento estándar para pensar en el paciente que deambula, que está en tratamiento ambulatorio, ¿sí? No voy a meterme en el paciente de terapia intensiva, porque ese paciente, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es un paciente muy crítico. Entonces yo lo que necesito es que se lleven la idea de un tratamiento estándar que le sirva al adulto, pero también le sirva al niño, porque la materia es pediatría, ¿sí? Pero la nitroglicerina... Claro, para sacarme yo la duda de que lo estuve escuchando varias veces ya. Bien, la nitroglicerina es un vasodilatador específicamente coronario, ¿sí? Para las arterias coronarias. En los pacientes principalmente que sufren insuficiencia cardíaca por ejemplo, infarto agudo de miocardio o angina de pecho, la nitroglicerina vasodilata a la arteria coronaria y permite una mejor perfusión de sangre de las arterias coronarias para el mismo corazón, ¿sí? Entonces ahí la NTG, nitroglicerina, me sirve. Va por boca. Claro, cuando yo necesito vasodilatar de forma general y tengo el nitroprusiato de sodio, por ejemplo, ¿sí? Eso es otra cosa, que eso lo vimos en una burbuja que decíamos que hay que pasarlo, como es fotosensible,
se requiere que todo, desde la preparación y el circuito de infusión, sean resistentes a la luz. Y además requiere un cambio, en lugares que se cambia cada 4, cada 6 o cada 8 horas, según el protocolo que se tenga. Pero no es una droga que uno pueda decir, la preparo hoy y dura 24 horas, no. Requiere un cambio porque pierde efectividad. Entonces, pero bueno, ya te digo, la nitroglicerina es para vasodilatar las arterias coronarias. Es para optimizar el flujo de sangre que circula por el corazón. ¿Y solo se ve en terapia? Sí, totalmente, sí. Nitroglicerina se necesita hacerlo circular de forma parenteral con cuidados muy estrictos. ¿Solo en adultos? Hay una nitroglicerina que se usaba antes, sublingual. Bien, ahí justo me lo estaban diciendo. Que ya se usa muy poquito, ¿sí? Quedaron pacientes muy viejos dando vueltas con NTG sublingual, ¿sí? Se usaba como de emergencia en la vía pública, ponele, o en la casa del paciente si tenía un dolor anginoso que le despertara mucho dolor. Entonces, hasta que llegaba el servicio médico, por lo menos vasodilataba las arterias coronarias a la espera de la llegada del médico, ¿sí? Pero ya se está usando muy poquito. Pero donde todavía se sigue usando mucho son en las unidades coronarias, pero en ese contexto, cuidados críticos. Gracias, profe. No, de nada. Después lean estas medidas generales que son las que ya habrán visto el año pasado, que es el paciente siempre en posición semifowler, ¿no? Garantizando cierta ortopnea como obligada al paciente, el reposo, el ambiente tranquilo, el monitoreo cardiorrespiratorio con saturometría continua o intermitente, la restricción hídrica, ¿sí? No es un paciente que todo lo pueda tomar, pero tampoco lo puedo deshidratar, es muy parecido al paciente renal, pero bueno, siempre se está atento a no dejar que el paciente consuma todo lo que quiera. Control estricto de la diuresis, siempre con ritmos diuréticos iguales o mayores a 1 mililitro kilo hora, ¿sí? Para asegurarnos de que hay una adecuada función renal. Y la mayoría de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca internados, solemos colocarles una cánulas nasal para que a bajo flujo, entre 0,5 a 1 litro por minuto, se corrija la insuficiencia cardíaca para aumentar la oferta de oxígeno, principalmente pensando en los órganos nobles, como el corazón, el cerebro, el riñón, ¿sí? Por eso se da un flujo muy bajito de oxígeno hasta que el paciente recupera y lo sacamos de la insuficiencia cardíaca reagudizada, ¿sí? Después se va a casa, no lo va a necesitar. Pero para como sacarlo del problema, mientras que lo estabilizamos, esa es la palabra, mientras que se lo estabiliza, el recurso a oxígeno a muy bajas dosis es bienvenido. La reparación nutricional, después léanlo, como decíamos, la combinación de que durante el día el chico te coma muy fraccionadamente, de forma hipercalórica, poco pero rico en calorías, o bien durante el día que coman lo que desea y a la noche hacemos una gastroclisis nocturna, ¿sí? Con alimentos hipercalóricos. Pero eso requiere obviamente de una sonda nasogástrica. Eso a veces uno va viendo que necesita. Principalmente lo usamos cuando hay mucho deterioro en la ganancia de peso, en déficit, ¿no? Recuerden que el adulto es todo al revés, te gana, nosotros lo perdemos, porque a veces hay chicos con cardiopatías congénitas que para operarlos necesito ganar peso, ¿sí? Al revés que el adulto, uno espera que lo baje, en el niño a veces necesitamos ganar peso para poder operarlos. Y la gastroclisis nocturna es una posibilidad. Espero que alguien está por entrar, ahí está. Muy bien. Para terminar, terminamos con tratamiento farmacológico. Y esta es una pregunta del millón en todos los finales, que te vamos a preguntar, ¿cuál es la triada del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca? La triada está, y acá está, es la base del tratamiento farmacológico. Una pregunta, pero que se hace siempre. Primero está en disminuir el exceso de precarga. Es decir, yo tengo que evitar los excesos de precarga. Ya vimos precarga. ¿Qué era la precarga? El volumen de fil de diástole, la sangre que sale del corazón. Entonces, yo no puedo generar que haya demasiada precarga, porque el corazón no lo tolera, no lo sabe manejar, y para colmo después me congestiona el hígado, me congestiona el aparato digestivo, me congestiona los pulmones, para colmo. Entonces, los excesos de precarga están contraindicados. ¿Y cuál es el tratamiento? Diuréticos y restricción hídrica, ¿sí? Diuréticos y restricción hídricas.
De los diuréticos hacemos muchas combinaciones en pediatría. Generalmente tenemos una vez al día furosemida, seguramente, ¿sí? Que nosotros tomamos en gotitas, donde una gota es 1 miligramo, es casi universal esa presentación. Una gota es 1 miligramo. Si bien se calcula por peso y por superficie corporal, la presentación más conocida, que el nombre comercial es Nurivan, ¿sí? Nurivan es una marca comercial muy usada porque es de las pocas que hay en pediatría, de furosemida en gotas. Una gota equivale a 1 miligramo. Por eso nosotros somos fíjate que si el paciente tiene 2 miligramos al día, son 2 gotitas que tienen que caer del gotero, realmente la ponemos en una cucharita y se la damos para tomar al chico, ¿sí? No se pone nunca directo en la boca, ¿sí? Porque yo puedo sin querer hacer caer más. Siempre va en un recipiente y luego a la boca. Y a esa cucharita le pones después un poquito de agua y de vuelta lo vuelve a tomar para que lave la cucharita con lo que haya podido quedar de diuréticos. Y los otros diuréticos que usamos son generalmente más ahorradores de potasio, porque la furosemida, acordate que es un diurético que no ahorra potasio. La espironolactona. ¿Cómo? La espironolactona. Muy bien. Le damos espironolactona, que es un diurético que hace efecto prolongadamente a largo plazo. La furo, si vos haces un gráfico, es rápida, pero también rápido se va el efecto. En cambio, la espironolactona empieza a actuar lentamente, pero te dura casi todo el día. Por eso, ¿Profe, manitol también? ¿Cómo? ¿Manitol también? No. El manitol, acordate que es endovenoso y se usaba especialmente en los cuadros de edema cerebral, ¿sí? No en este caso. Acá estamos en diuréticos de furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona. Esos son los 3 diuréticos que más usamos en pediatría y en los adultos también. Estamos en tratamiento ambulatorio, recuerden, es el chico que lo puedo tener en clínica de pediatría o se me va a casa con este mismo tratamiento. Generalmente mezclamos furosemida, que es acción rápida, que es para evacuar rápidamente y limitar la precarga y sacarlo de la congestión durante el día, y luego generalmente se da por la mañana, y luego se da a media mañana la hidroclorotiazida o espironolactona, alguna de esas dos, para que durante el día tenga efecto diurético, ¿sí? Porque la furo es rápida, pero la otra es lenta y te cubre todo el día, ¿sí? Y generalmente la espironolactona como la hidroclorotiazida se mandan a hacer en sellos, ¿sí? ¿Vieron alguna vez una medicación en sello? No. Sí. ¿No? Se preparan magistralmente en polvitos, pero vienen envueltos en un paquetito. A ver si... Sí, profe, yo lo vi en sello. Muy bien. Veo a ver si hay alguna que se pueda mostrar para el que no. Porque el que no lo vio nunca es... A ver, un sello. Vienen envueltas como en una especie de papelito, ¿sí? Que uno lo abre, es como un paquetito que uno lo puede abrir y luego volcar en una jeringa y diluirlo. Mira, creo que acá no. Es parecido a esto blanco que se ve acá, pero es como una cosita que se abre en dos y es como un paquetito, una cajita, ¿sí? Es muy difícil de explicar si nunca lo vieron. Y yo para acá no hay ninguna imagen. Y generalmente los sellos vienen en un envase de plástico o algo que los proteja. Plástico en sí, ¿sabes que no es? Es de papel. Es una especie de papel que viene formando como una cápsula o una cosita que encaja dentro de otra, como una cajita, ¿sí? Y adentro tenés el medicamento en polvo, que eso realmente se vierte en una jeringa vacía y luego la llenás con agua, la batís bien y se lo das al chico, ¿sí? Porque las dosis generalmente vienen fraccionadas de esa manera. Generalmente el comprimido de hidroclorotiazida del adulto no me sirve a mí. Entonces, pues las dosis son muy, muy pequeñitas. Entonces, generalmente se mandan a hacer sellos, vas a escuchar. Y acuérdate, vienen como empaquetados chiquititos así, parecen como un caramelo, donde vos los abrís y adentro hay un polvito. Y ahí está la dosis del medicamento que le corresponde a esa frecuencia. El otro pilar del tratamiento es, entonces, por un lado, evitar el exceso de la precarga. ¿Con qué? Diuréticos y el control hídrico, ¿sí? Como decíamos, no puede tomar todo lo que quiera. Tampoco lo puedo deshidratar,
porque eso no es bueno ni para el riñón ni para el corazón. Pero tengo que restringir, tengo que ser muy cuidadoso con los volúmenes que tiene que tomar. Generalmente los balances se esperan neutros o muy discretamente negativos, ¿sí? Pero nunca positivos. Yo no puedo dejarme un chico con muy positivo su balance. Siempre queda o neutro, queda empatado lo que ingresó con lo que egresó, o discretamente negativo, ¿sí? Discretamente negativo, porque tampoco es bueno deshidratar al pibe. Si vieron lo de balances en renal, saben lo que estoy diciendo cuando digo neutro, negativo o positivo, ¿sí? Eso estaba todo arriba y yo le dije, lean esto para el que no se acuerda. Una vez que controlé la precarga, el otro pilar del tratamiento, ya termino, chicos, es controlar el exceso de poscarga. Es decir, disminuir la precarga por un lado. Ahora, ¿qué tengo que disminuir? El exceso de poscarga. Y ves cómo necesitamos la palabra mágica que vimos hoy. Poscarga, ¿qué era? Era en la resistencia vascular periférica, predominantemente. Entonces, ¿qué significa disminuir la poscarga? Bajar los excesos de presión arterial. Porque acordate que el corazón, si ya tiene insuficiencia, y para colmo, tiene resistencia arterial, es un corazón que tiene que trabajar el doble. Entonces, peor, más insuficiente se va a poner. Por eso hay que bajarle y ponerlo normotenso al paciente. Sacarlo de la hipertensión y ponerlo normotenso. ¿Con qué? Mirá, con IECA, beta bloqueantes, vasodilatadores de difusión continua en casos graves, ¿sí? Acá vos a hablar. Yo les decía que el carvedilol ha resultado ser un buen reductor de la poscarga y también tiene un poquito de efecto inotrópico en el ventrículo izquierdo. Entonces, hoy el carvedilol está en pediatría puesto número 1, ¿sí? Después podés usar un montón de otros. Por ejemplo, enalapril, los ARA2 tanto no usamos en pediatría, ¿sí? Los ARA2 como por ejemplo los bloqueantes cálcicos, amlodipina o enalapril, me olvidé el otro bloqueante cálcico periférico. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Cuál? No era nifedipina. Ah, la nifedipina, gracias. La nifedipina nosotros no usamos tanto, la amlodipina que es central tampoco la usamos, ¿sí? Lo que más usamos hoy es el carvedilol, que tiene un efecto de reducción de la poscarga. Podemos usar algún otro beta-bloqueante, quizás, no, carvedilol o algún IECA, ¿sí? Como el enalapril. Más de eso no salimos, ¿sí? No nos metemos en ya te digo, no vas a escuchar amlodipina en pediatría, no vas a escuchar nifedipina en pediatría, salvo en los pacientes con insuficiencia renal aguda, se toca un poquito con enalapril, pero no usamos los sartán, vasartán, generalmente esos que son del ARA2 no usamos. Y el otro pilar, una vez que controlo el exceso de precarga, que no haya mucha, controlo que no haya poscarga, porque la hipertensión no es buena para un corazón insuficiente, ¿qué me falta? Y darle fuerza al corazón, fuerza contráctil. Y eso se llama inotropismo, garantizar la contractilidad o el inotropismo. Y acá usamos la digoxina, se usó muchísimo. Digo se usó porque el carvedilol la está desplazando, pero no podés dejar de nombrarla porque está todavía en uso, hay muchos cardiólogos que la siguen indicando, porque es económica, accesible y tiene buenos resultados, ¿sí? Además, como viene en gotas, es mucho más fácil fraccionar que el carvedilol, que no viene en gotas, y en pediatría vienen comprimidos que no son para pediatría, que son para adultos. Entonces hay que fraccionar, y cuando uno lo fracciona es complejo. Por eso también te vienen sellos de carvedilol, pero se mandan a hacer, obvio, a farmacias magistrales autorizadas. El más chico creo que 3,125. Sí, 3,125, sí, algo de eso, sí, tenés razón. Y nosotros usamos a veces dosis de 0,5, entonces el carvedilol no viene en gotas, la digoxina sí, la digoxina la puedes manejar mucho más. Las dos son muy buenas, el problema es que la digoxina es muy tóxica, hay que tener mucho cuidado con las dosis, hay muchos niños que se nos intoxican por digoxina, una gota de más que vos le des es suficiente para intoxicarlo. Y la toxicidad puede generar desde náuseas, vómitos, hasta bloqueos auriculoventriculares graves,
¿sí? Puede tener un pibe bloqueado, ¿sí? Es decir, bloquea la conducción mioeléctrica del corazón. Bueno, señores, vamos a dar por finalizada esta materia, este programa. Queda tarea para el hogar. De acá a las prácticas, que yo creo van a pasar como 2 meses, por lo menos para las prácticas de pediatría, la clase de cardiopatías congénitas. Que acordate, para los que recién se integraron, todo lo que dice acá cardiopatías congénitas, lo voy a empezar a leer todo esto. Acá hay un video sobre el manejo de Swan-Ganz, el que esté interesado, leen todo esto y acá tienen, ven que dice cardiopatías congénitas parte A, parte B, asincrónica, asincrónica. Significa que ya están grabadas, ¿sí? Así que de acá al próximo cuatrimestre tenés que haberlas visto, tomado nota. Acá está la clase en PowerPoint de cardiopatías congénitas, que las clases están basadas en esta clase en PowerPoint. Yo tengo el PowerPoint, te voy explicando todo. Dudas, consultas, me pegás un llamado urgente en cualquier momento. Lo que más puedo tardar es en responderte, pero no tengo problema en que me mandes un mensaje o acordemos algún encuentro para que puedas entenderlo si necesitamos verlo junto a las imágenes. Bueno, gente, fue un gustazo haber trabajado con ustedes en este programa. Me hubiera encantado que sea en otras condiciones, habernos visto más en la escuela, pero hay que sacarle provecho a la situación de que podemos terminar el programa y que nos queden las prácticas nada más, ¿sí? Así que hay que darle tiempo a que lleguen esas prácticas el próximo cuatrimestre y después poder dar nuestros finales. Cualquier duda y consulta, vayan de a poquito preparando la materia, así que cuando hagamos las prácticas, que hay que aprobarlas también, podamos dar los finales cuanto antes. Bueno, fue un gustazo, sigan cuidándose mucho, nos mantenemos en contacto, me llaman, me mandan mensaje, lo que necesitan, y siempre recuerden que tienen a la profesora Lorena Leiras para contactarse frente a dudas, consultas, con correo de actividades, finales, me anoto, qué me corresponde, lo que sea, con la jefa de carrera, tienen su mail, o conmigo telefónicamente para hacerlo más rápido. Mañana no tenemos clases, tengo solamente el encuentro con los que tienen que recuperar, que hoy yo les dije que se quedaron más vale a estudiar y ponerle mucha atención a ese recuperatorio, pero ya a ustedes, además, no nos vemos, ¿sí? Gente, que tengan muy buena semana, cuídense mucho, espero verlos pronto y suerte, ¿sí? Chao.